La lluvia caía a cántaros sobre el centro de Seattle aquella tarde de octubre, convirtiendo las calles de la ciudad en ríos de luz reflejada. David Martínez, un taxista de 34 años, de amables ojos marrones y barba oscura, detuvo su taxi amarillo frente al centro médico. Su turno estaba por terminar y estaba ansioso por llegar a su pequeño apartamento y disfrutar de una taza de café caliente. Mientras tomaba la radio para darse por vencido, notó a una mujer joven parada bajo el alero del hospital, agarrando algo cerca de su pecho. Incluso a través del parabrisas mojado por la lluvia, David podía ver que ella estaba angustiada. Parecía tener 20 años, con un largo cabello rubio humedecido por la niebla y vestía lo que parecía un suéter color crema que había visto días mejores. Había algo en su postura, en la forma en que se sostenía con tanto cuidado, de manera tan protectora. David Pous había conducido un taxi durante 8 años, y en ese trabajo se aprendió a leer a la gente. No se trataba simplemente de alguien que esperaba que dejara de llover. Bajó ligeramente la ventanilla del pasajero. «Señorita, necesita que la lleve». La joven, cuyo nombre era Sarah Chen, aunque David aún no lo sabía, miró hacia arriba con ojos que contenían tanto esperanza como desesperación. En sus brazos, envuelto en una manta rosa descolorida, había un pequeño bebé. Sarah tenía 28 años, pero esa noche parecía mucho más joven, vulnerable como suelen sentirse las nuevas madres cuando el mundo se siente demasiado grande e incierto. «Necesito llegar al hospital Mercy al otro lado de la ciudad», dijo, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Mi bebé tiene fiebre y nuestro pediatra habitual nos dijo que la lleváramos a urgencias de inmediato». David podía oír la preocupación en su voz, el tipo de miedo que solo un padre conoce. Nunca había tenido hijos propios, pero comprendió el amor cuando lo vio. Sin dudarlo, abrió las puertas. «Entra», dijo simplemente. «Vamos a sacarlos a ambos de esta lluvia». Mientras Sarah se acomodaba en el asiento trasero, David notó con qué cuidado se movía y cómo todo su mundo parecía centrado en el pequeño bulto que llevaba en sus brazos. El bebé tendría quizás 2 meses y mechones de pelo oscuro asomaban por debajo de la manta. «¿Cómo se llama?», David preguntó suavemente mientras se incorporaba al tráfico, su voz suave y tranquilizadora. «Emma», respondió Sarah. E incluso en esa palabra, David podía escuchar todo el amor que una madre siente por su hijo. El viaje a través de la ciudad tomó más tiempo de lo habitual. La lluvia había hecho que el tráfico fuera pesado y David se encontró tomando la ruta más lenta y cuidadosa. Él seguía mirando por el espejo retrovisor, observando a Sarah mecer al bebé suavemente, susurrando suaves palabras de consuelo. «¿Primer bebé?», preguntó, dando conversación. Para aliviar la tensión, Sarah asintió. «El padre de Emma ya no está en la foto. Ahora solo quedamos nosotros». No había amargura en su voz, solo una silenciosa aceptación que denotaba una fuerza ganada con esfuerzo. David comprendía que la vida tenía una forma de replantearte los planes, de enseñarte que a veces amar significaba hacer solo cosas que siempre imaginabas hacer con otra persona. Él mismo había aprendido esa lección con los años. Al llegar al hospital Mercy, David se detuvo en la entrada de urgencias. Mientras Sarah recogía a Emma y se preparaba para salir, metió la mano en su bolso mientras sostenía a la bebé con la otra. «¿Cuánto te debo?», preguntó, y David la vio contando billetes arrugados, la mayoría de 1 y 5. David miró el parquímetro, luego a la joven madre intentando calcularlo todo a la vez. El precio era de $18. En la mano de Sarah, pudo ver quizás 12. Y por cómo lo contaba 2 veces, sospechó que tal vez era todo lo que tenía. «No te preocupes», dijo David, extendiendo la mano para abrir la puerta. «Solo cuida de esa niña». Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. «No puedo. Quiero decir, tengo dinero». «De verdad», dijo David con una sonrisa amable. «Esta noche invito yo». «Concéntrate únicamente en Emma». Por un momento, Sarah se quedó mirándolo fijamente.
Esta extraña que le había demostrado su amabilidad cuando más la necesitaba. En sus ojos, David vio algo que no esperaba. No solo gratitud, sino una especie de reconocimiento, como si estuviera memorizando su rostro. Gracias, susurró. Y esas dos palabras tenían más peso que cualquier pago podría tener. David la observó mientras pasaba apresuradamente por las puertas automáticas del hospital y su pequeña figura desaparecía entre las brillantes luces de la sala de emergencias. Se sentó allí un momento más del necesario, esperando que Emma estuviera bien, esperando que esta joven madre encontrara la fuerza para afrontar lo que fuera que se avecinaba. Eso fue hace 3 años. David casi había olvidado aquella noche lluviosa cuando una mañana cogió el periódico y vio un titular que lo hizo reflexionar. Emprendedor tecnológico local dona $2 millones al hospital infantil. Debajo había una foto de un rostro familiar. Sarah Chen. Aunque ahora parecía diferente, segura y exitosa. Su cabello rubio estaba peinado y vestía un elegante traje de negocios, pero sus ojos eran los mismos ojos amables que recordaba. El artículo explicaba cómo Sarah había creado una revolucionaria aplicación de salud pediátrica después de su propia experiencia como madre soltera navegando por el sistema de atención médica. Su empresa había sido adquirida por una importante empresa tecnológica por $30 millones y ahora estaba usando su riqueza para ayudar a otras familias que enfrentaban problemas médicos. David leyó el artículo 2 veces y una sonrisa se dibujó en su rostro. Él estaba sinceramente feliz por ella, esta joven madre que había encontrado su camino en tiempos difíciles. Dobló el periódico y continuó con su día, sin imaginarse nunca que sus caminos se cruzarían nuevamente. Pero Sarah Chen nunca había olvidado la bondad de un extraño en una noche lluviosa. Había intentado durante años encontrar al taxista que la había ayudado cuando más lo necesitaba. Ella recordaba claramente su rostro, esos amables ojos marrones, la manera gentil en que le había hablado, como se había negado a pagarle cuando ella estaba contando sus últimos $. Finalmente, a través de un investigador privado y los registros de la compañía de taxis, lo encontró en una fresca mañana de otoño. David estaba lavando su taxi afuera de su pequeño garaje cuando un elegante sedán negro se detuvo. Una mujer salió, aunque vestía un abrigo caro y tenía el cabello perfectamente peinado. David la reconoció inmediatamente. Sarah, dijo, enderezándose y con un trapo de cocina todavía en las manos. ¿Te acuerdas de mí?, dijo, y su voz tenía la misma calidez que hacía 3 años, aunque ahora era más firme, más segura. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo está Emma? ¿Ella está bien? El rostro de Sarah se iluminó con el orgullo de madre. Ella es maravillosa, saludable y feliz. Ella ahora está en preescolar y es todo para mí. Se quedaron allí por un momento, los años que los separaban, sintiéndose de repente como nada en absoluto. David se fijó en el coche caro, en la ropa de diseño, pero lo que más le impactó fue que sus ojos tenían la misma bondad que aquella noche lluviosa. Te he estado buscando, dijo Sarah en voz baja. Nunca te agradecí adecuadamente por lo que hiciste esa noche. No tienes idea de lo mucho que significó para mí tu amabilidad. David se encogió de hombros, avergonzado por la atención. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, dijo Sarah con firmeza. No todo el mundo lo habría hecho. Viste a una madre asustada con el bebé enfermo y la ayudaste sin hacer preguntas. Usted se negó a pagar cuando claramente necesitaba cada $1 que tenía. Esa noche, me devolviste la fe en la bondad humana cuando más la necesitaba. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Me gustaría darte algo, no como pago por el viaje en taxi, sino como agradecimiento por tu amabilidad cuando más importaba. David empezó a protestar, pero Sarah levantó la mano. Por favor, déjame hacer esto. Esa noche lo cambió todo para mí. Emma estaba bien, solo un poco de fiebre que bajó por la mañana. Pero tu amabilidad me recordó que todavía había gente buena en el mundo, que no estaba sola criando a mi hija. Le puso el sobre en las manos. Fundé mi empresa por esa noche.
Quería ayudar a otros padres a navegar por el sistema de salud para asegurarme de que ninguna otra madre tuviera que sentirse tan asustada y sola como yo. La aplicación que creé ha ayudado a miles de familias. David abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por $50,000 y una simple nota por la amabilidad que le mostraste a un desconocido en una noche lluviosa. Gracias por recordarme que Los Ángeles también conducen taxis. Sara, yo, no puedo aceptar esto, dijo David con la voz cargada de emoción. Puedes y lo harás, dijo ella con una sonrisa. Sé que llevas 8 años recorriendo las mismas rutas. Probablemente soñando con algo diferente. Quizás sea hora de perseguir esos sueños. David volvió a mirar el cheque y luego a Sara. ¿Por qué? Preguntó simplemente. Porque hace 3 años, trataste a una joven madre desesperada con dignidad y amabilidad. No viste a alguien a quien compadecer o juzgar. Viste a alguien que necesitaba ayuda y la ayudaste. Ese es el tipo de persona que el mundo necesita más. Mientras Sara se preparaba para irse, se volvió una vez más. Espero que sepas que tu amabilidad se extendió por todas partes esa noche. Emma y yo somos solo el principio. Las familias a las que mi aplicación ha ayudado, las donaciones que he podido hacer a hospitales infantiles. Nada de esto habría sucedido sin ese momento de gracia que nos mostraste. David la vio alejarse, con el cheque aún en la mano, con el corazón lleno de asombro al ver cómo un simple acto de bondad podía tejerse a través de los años, conectando 2 vidas de maneras que jamás imaginó. Esa noche, llamó a su hermana, quien siempre había alentado su sueño de abrir un pequeño restaurante. María, dijo, con la voz llena de posibilidades. Creo que es hora de que hablemos de ese ternerito con el que soñábamos. A veces, la lluvia que parece arruinarte el día en realidad limpia el camino para que crezca algo hermoso. David aprendió esa lección en una noche lluviosa de octubre y la llevó consigo. Siempre, esa bondad, una vez dada libremente, tiene la forma de regresar cuando menos lo esperas, multiplicada sin medida. El ternero que abrieron 6 meses después se llamó el lugar de Emma. Y en los días de lluvia, David siempre mantenía una cafetera caliente y la puerta abierta para cualquiera que necesitara refugio de él.